en Castilla-La Mancha y para que tengamos, insisto, el empleo suficiente y de calidad, porque el empleo que se está generando en Castilla-La Mancha es un empleo en precario, un empleo temporal, un empleo que hubiera hecho que en otras ocasiones se hubieran alzado voces, pero insisto, la política errática del gobierno socialista de Barreda es una política de fabricar parados. Si tienen alguna pregunta que hacerme, estoy a su entera disposición. Verificar si es posible un poco más que consideren esas 8 reformas o esas propuestas de reforma estructural para frenar, para invertir la tendencia de crecimiento del desempleo en Castilla-La Mancha. Bueno, nosotros en esas 8 reformas hemos pensado, como es lógico, y en esta zona creo que todo lo entenderán, en la agricultura. No es de recibo que desde que Barreda es presidente más de 13.400 agricultores hayan abandonado sus explotaciones. Eso creo que dice muy poco de lo que ha hecho el socialista Barreda por el campo. Creo que en este momento la agricultura necesita un plan para revitalizarla y tampoco es de recibo que hayamos tenido que devolver por la nefasta gestión del gobierno socialista de España 18 millones a la Unión Europea. 18 millones que hubieran servido para ayudar y para paliar los fracasos de esa política del gobierno socialista de Barreda. Los impuestos y las pymes, nosotros no estamos a favor de una subida escandalosa de impuestos que ha supuesto que en Castilla-La Mancha vayan a recaudar cerca de 800 millones de euros a base de esos impuestos, entre ellos ese tarifazo eléctrico que tanto daño está haciendo a los agricultores también. Un plan de austeridad en el gasto público, de reducción de altos cargos. Parece desde luego mentira que teniendo cerca de 144 altos cargos en Castilla-La Mancha, sin embargo, asesoren de una manera tan pésima a los socialistas que nos están gobernando. Un plan también dirigido a que haya una igualdad real entre hombres y mujeres. Desde luego es impresentable ese dato que acabo de dar de la diferencia salarial en esta provincia, es donde más se demuestra la diferencia salarial en el mismo trabajo entre hombres y mujeres, y sobre todo un plan dirigido a salvar a los autónomos, que son los grandes pagadores de la nefasta gestión del gobierno socialista de Castilla-La Mancha. Tampoco nos va a encontrar el gobierno de Barreda en una televisión pública que gasta 12 millones de euros en propaganda para mayor gloria de los socialistas que nos gobiernan. Ahí tampoco nos van a encontrar. Esos 12 millones hay que gastarlos en políticas activas de empleo que sirvan para regenerar la economía de Castilla-La Mancha. 8 grandes reformas, insisto, que presentó Cospedal, que nosotros vamos a seguir pidiendo que los socialistas escuchen al Partido Popular, que se bajen del coche oficial y que escuchen también el clamor de la calle, porque de lo contrario podemos llegar a tener conflicto social en Castilla-La Mancha, y esto desde luego es responsabilidad de quienes nos gobiernan y del desgobierno de los socialistas en Castilla-La Mancha.